grabar. Ahora sí estamos grabando. Vectores. Bueno, con la pregunta que hice hoy, que igual estaban un poco tímides, nadie me dijo si tenían o no tenían manejo de vectores. Acá tenemos biólogos y geólogos. Los geólogos estimo que sí, tienen algo de manejo de vectores, y los biólogos depende de... porque en algún momento hubo un cambio en el CBC, ¿no? ¿Me recuerdan qué es lo que ven en matemática del CBC? ¿Alguien? Así vamos rompiendo el hielo e interactuamos. Perdón, sí. Yo, hasta lo que sabía, en Matemática 51, Sí. al principio sí se empezó a ver vectores, pero el cambio que se hizo fue pasarlo a Matemática de Agronomía, y por lo menos yo que hice el CBC en Avellaneda no lo vi. Vectores, Ok. no lo vi. Lo que sí, te hago una pregunta organizativa para como terminar de hilarlo. Sí, cómo no. Yo, para la clase de hoy, por ejemplo, yo había preparado lo de vectores, porque Sí. en el cronograma figuraba nada. Pero en la clase teórica nosotros empezamos a ver cinemática. Entonces Sí. quería saber si es que las teóricas y las prácticas iban a estar como desfasadas, tipo que la clase teórica iba a estar como más adelantada que lo que eran las guías de ejercicios. Siempre vamos, o sea, lo que vamos a... Para... Se entiende la pregunta y te la agradezco. Lo que vamos a intentar hacer es, el tema lo van a ver primero en la teórica y después vamos a ver en la práctica el tema. Hoy es especial porque hoy vamos a empezar con este repaso matemático para que no arrastremos problemas de que no se siga la matemática en ninguno de los temas que siguen. Pero si ves el cronograma, está bastante como seguidito. Tipo, ven en una clase teórica un tema y después nosotros lo abordamos en la práctica. Dale, listo. Joya, gracias. Bueno, entonces vectores. ¿Qué es un vector? Hoy les voy a hacer hablar un montón. Quiero romper el hielo. Y ya que empezamos así medio informal con un repaso, alguien que me diga qué es un vector. Se van a tener que acostumbrar de que yo les voy a hacer hablar un montón. ¿Qué es? O bueno, ¿qué no es un vector? Digo, por donde quieran empezamos. ¿Qué es una magnitud escalar, por ejemplo? ¿Y qué es una magnitud vectorial? ¿Alguien que haya visto algo de vectores, anímese? No hay ni respuestas buenas ni malas. Esto es para que todos entremos en calor con estas cosas. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, ahí me pusieron en el chat igual que, claro, que un vector tiene, o sea, es una porción de una recta, ¿no? Que tiene dirección y sentido. Perfecto. Entonces, vamos a dibujar el plano XY. Lo que decimos de, a ver, una magnitud escalar, que yo les tiré ese nombre, ¿qué es? Es una magnitud que está dada por, si quieren, un numerito, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto cuánto tiempo pasó entre que empezó la clase y ahora, ustedes me dan un numerito. O si les pregunto cuánto mide la pantalla en la que están viendo ustedes esta clase, me van a dar, no sé, les puedo preguntar el área de la pantalla, eso les va a dar un numerito. Eso es una magnitud que no tiene ni dirección ni módulo, pero hay otras magnitudes que nos van a interesar un montón en el estudio de la física, que sí nos va a interesar la dirección. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo pequeño? El primer ejemplo que se les venga a la cabeza.
Desplazamiento es uno de ellos. Por ejemplo, si yo quiero representar... a ver, esto es así. Si yo tengo un punto por acá y otro punto por acá, digamos que este punto se llama punto 1 y este punto se llama punto 2, yo puedo decir que estos dos puntos están separados una cierta distancia, ¿no? Eso lo puedo decir. Esa distancia va a ser la distancia que separa estos dos puntos. Pero, si yo quiero hablar de desplazamiento, no es lo mismo si yo fui del punto 1 al punto 2 o si voy del punto 2 al punto 1. ¿Se entiende eso? O sea, la flecha esta va a estar dibujada para un lado o para el otro, si yo me desplacé para el punto 1 o para el punto 2. Aceleración, velocidad, todas son magnitudes vectoriales. Velocidad también. No es lo mismo que algo se esté moviendo con velocidad para un lado. Supongamos que hay alguien, no sé, intento hacer un dibujito, alguien corriendo para allá, que alguien corriendo con otra velocidad para allá. ¿Se entienden estos ejemplos? Si alguien no lo entienda, me pregunte. Se entiende. Ok. Bueno, entonces, como ahora vamos a estar trabajando, así como, digo, en la matemática que ustedes quizás tienen más fresca, que es la matemática más de cosas comunes que uno hace y uno aprende, uno aprendió con los números y con las magnitudes escalares a hacer ¿qué? A sumar, a restar, a dividir, todas las operaciones matemáticas, ¿no? A multiplicar. Entonces, con los vectores, la idea del repaso de hoy es que repasemos, bueno, eso, cómo se representa un vector, de qué está hecho un vector, cómo sumamos vectores, cómo restamos vectores, etc. Eso, quiero que alguien me diga si alguien nunca lo vio o si ya todos vieron estas operaciones con vectores, al menos alguna vez. Sin miedo, lo pueden decir por el Yo chat. sí lo vi. Ok, Nicole sí, también. ¿Alguien más? Sí, yo también lo vi. Ok, entonces, quienes lo vieron, ustedes, o sea, la idea del repaso de hoy es que les sirva a ustedes. Entonces, yo voy a empezar a un ritmo, si ustedes se aburren porque son todas cosas que todos ya tienen frescas o vieron, me avisan y seguimos para adelante, ¿ok? Bueno, entonces un vector, que es una flechita como esto que está acá, nosotros lo vamos a llamar siempre con este tipo de sombrerito, por ejemplo, vector B y con un sombrerito, para distinguirlo de una magnitud que sea sin sombrerito, que va a ser una magnitud escalar. Entonces, ese vector B, vamos a decir que tiene un cierto módulo, que es cuánto mide esta flecha, es el módulo. Y lo vamos a representar así. Tiene cierta dirección, que es la recta en la que está inscrito, digamos, y un dado sentido, que es para dónde apunta la flecha. Entonces, módulo, dirección y sentido, como alguien ya había dicho. ¿Cómo escribimos un vector? Por ejemplo, hago otro par de ejes acá. ¿A qué te referís por cómo escribimos? Digamos que Tipo, ¿cómo decimos la coordenada? Claro, tengo este vector. Se dice la coordenada de, por ejemplo, X, después la coordenada de Y, después la de Z, por ejemplo. Sí, estoy empezando en 2D porque es lo más fácil. Se puede usar coordenadas cartesianas, bien. ¿Qué más se puede usar? O sea, nosotros podemos dar, si este es el vector B,
podemos separar esto en una componente en X, ¿no? Que es lo que mide esto de acá, que la llamaremos Bx, una componente en Y, que es esto que tenemos acá, y también sabemos que este vector va a tener un cierto módulo y un ángulo respecto del horizontal. Entonces yo al vector B lo puedo escribir como su componente en X en dirección X más su componente en Y en dirección Y. Lo puedo escribir como, lo puedo dar así, decir que es un vector que tiene módulo, que tiene un cierto módulo. Ahora damos un ejemplo concreto y que forma un ángulo θ con la horizontal. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto, por ejemplo, que está en la guía. Entonces, nos dicen, no sé, en la guía, a ver cuál agarro. Me piden, determine el módulo y la dirección de los, me dicen, determine el módulo y la dirección de los siguientes vectores, represéntelos gráficamente. Y me dan, por ejemplo, un vector A, que me lo escriben así, menos 4, 3. Sí, menos 4, 3. ¿Cómo lo grafico? Si esto es X, esto es Y, esto es lo que está en dirección X, esto es lo que está en dirección Y, ¿ok? Entonces al vector A va a ser el vector que tenga menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en X. Perdón, dice menos 4 en X. Y 3 para arriba en Y. 1, 2, 3. O sea que está acá. Si esto es menos 4 y esto es 3. Entonces es este vector. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces así vamos a representar vectores. Y si me dieran un vector que me dijeran tiene módulo, imagínense que ahora me dan un vector B y me dicen, es un vector que tiene módulo 1 y forma un ángulo de 30 con la horizontal. ¿Cómo lo grafico? Mido un ángulo de 30 y esta flechita tiene que medir 1, ¿ok? Porque es el módulo. El módulo de B es igual a 1. ¿Cómo se relacionan las representaciones cartesianas y esta que está acá, por ejemplo? ¿Cómo obtendría yo el ángulo que forma este vector? ¿A alguien se le ocurre? Con Con seno las y funciones coseno. trigonométricas. Sí, exactamente eso. Primero, ¿cómo obtengo el módulo de un vector? Si yo quisiera el módulo de un vector B, ¿no? Si lo tenemos escrito como esto que está acá, esto le suena a Pitágoras, este triangulito con un cierto ángulo θ acá, esta componente Bx, Sí. esta componente Bi, entonces lo que mide la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de Bx cuadrado más Bi cuadrado, ¿sí? Si estuviéramos en 3 dimensiones le sumamos el Bz cuadrado. Y ahora el ángulo, θ, o sea, lo que podemos escribir es que la tangente de θ, en este caso, es Bi sobre Bx, o lo que es lo mismo,
Tita es la arcotangente de BI sobre BX. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, genial. Voy avanzando y le meto un poco de ritmo, porque no entiendo si los estoy aburriendo mucho o no. Bien. Entonces ahora, ¿cómo sumaba vectores? ¿Alguien se acuerda? Entonces ya vimos cómo representar un vector. Tenemos también la multiplicación por un escalar que me hace. O sea, si yo tengo mi eje X y mi eje Y, tengo un vectorcito B y quiero hacer 2 por B. Se extiende el vector, lo hace más largo, digamos. El módulo, ¿no? Al doble, ¿no? Claro. Entonces lo que está acá es 2 por B. Ahí definimos otra operación con vectores. Ahora, suma de vectores. Primero, hagámosla gráficamente y después vemos cómo la escribimos. Si yo tengo un vector este y otro vector este, ¿alguien se acuerda cómo hacíamos para sumar gráficamente? Ah, alguien se está acordando ahí. A tu pregunta, Carolina, si lo tenés escrito como BX, BY, vamos acá de nuevo. Si yo te digo, mi vector B es BX, BY, entonces 2 veces B, te queda esto, entra, entonces te queda 2BX, 2BY. ¿Se entendió? Bien, genial. Entonces, para la suma de vectores, imaginemos que tenemos los ejes acá, X y Y, tengo este vectorcito B y este vectorcito W. Para hacer la suma gráficamente, lo que hacíamos era, trazábamos desde la punta de este vector B, el vector que sea paralelo y de igual módulo que el otro. No sé si me queda perfecto, pero se entiende la idea, ¿no? Y después, el que es paralelo y del mismo módulo a este B, desde la punta de este de acá. Y se nos termina armando un paralelogramo, ¿no? Entonces el vector que va desde la unión de los dos hasta que se chocan estas dos prolongaciones, o se encuentran, mejor dicho, es nuestro vectorcito suma. Este que está acá es B más W. ¿Ok? Si yo tengo el vector B como Bx, Bi, el vector W como Wx, Wi, estos se suman componente a componente, ¿no? O sea, B más W va a ser Bx más Wx, Bi más Wi. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bien. Genial. ¿Y la resta? Es como la suma del inverso, ¿no? Pero
haciendo esto mismo, ¿alguien se acuerda? En un esquemita muy parecido al que hicimos con la suma, donde queda la resta. Supongamos que tengo los mismos vectores. B, que intenta ser el mismo de arriba, y este W. Y quiero hacer, supongamos que tengo B, tengo W, y quiero hacer el vector W menos B. Si lo tenemos escrito así, es lo mismo que acá, ¿no? Es WX menos BX, WI menos BI, pero gráficamente como me quedaba representado. El sentido opuesto. Alguien dijo ahí, menos B tiene la dirección opuesta a B. La dirección en realidad es la misma, pero tiene el sentido contrario. O sea, vos decís que miremos que para acá uno tendría menos B. Ok, pero una forma más fácil, a ver si alguien se acuerda de esto. El vector resta entre dos vectores, la dirección va a ser la unión entre estas dos flechas. La pregunta es el sentido. ¿En qué sentido apunta este vector? Entonces, W menos B es el vector que va desde la punta de B hasta W. Y si fuera al revés, sería el otro que va para allá. Entonces en rojo tenemos B menos W y en naranja tenemos W menos B. ¿Sí? Hola de nuevo. No sé dónde me quedé, se me cayó la conexión. Yo escuché hasta cuando seleccionaste el vector que habías dibujado y ahí, no sé, ahí se cortó, me parece. Bueno, tenemos que volver medio de cero. Voy a apagar mi cámara porque estoy con datos, así no me consume tanto. Pero, ¿habían llegado a ver la resta? Sí, llegamos, me parece, hasta cuando dijiste esto es W menos B, si quisiéramos hacer la resta inversa, y ahí al menos a mí se me cortó ahí. Ok, entonces, muy rápidamente, estábamos en la resta, y yo les había dicho si yo tengo un vector así y otro así, y este es B y este es W, el vector que va desde B hacia W, vamos a hacerlo de otro color, creo que lo había hecho en naranja, este es uno, y este es otro. O sea, deberían estar uno encima del otro, pero los estoy separando a propósito para que se entienda. Entonces el que es naranja es W menos B, y el que es rojo es B menos W. ¿Ok? ¿Alguna duda?
No, no. Bueno, otra cosa importante de vectores, que seguro quienes lo vieron se acuerdan, es el producto escalar. ¿Alguien se acuerda qué es esto? Ya el nombre nos tira un spoiler, ¿no? ¡Cuánta timidez! El producto escalar es, si yo tengo un vector A y un vector B, voy a definir el producto escalar entre dos vectores, que me va a dar un resultado C. Fíjense que no le estoy poniendo sombrerito, o sea, me está dando un numerito escalar, como A puntito B. Así vamos a definir el producto escalar, y esto nos va a dar el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que los separa. Entonces, si yo tengo un vector A así, un vector B así, separados por un ángulo alfa, así defino el producto escalar. ¿Qué consecuencia tiene esto? ¿Qué pasa cuando los vectores son paralelos y qué pasa cuando son perpendiculares? Si A y B son paralelos, ¿cuánto vale el ángulo? Entre ellos. No forman ángulo, así que 0. 0. 0, si son antiparalelos, o sea, si apuntan en sentidos contrarios, va a ser 180, pero supongamos el caso 0. Y entonces, C, ¿cuánto me da? Me da el módulo de A por el módulo de B. ¿Ok? Por el coseno de 0 es 1. O sea, lo escribo acá explícitamente. Coseno de 0 y coseno de 0 es igual a 1. O sea que es lo... Y el coseno, como mucho, vale 1. Así que el producto escalar, si empieza a haber ángulo entre los vectores, va a dar siempre menor que el caso en que sean paralelos. Menor el módulo, ¿no? Y si A y B son perpendiculares, ¿cuál es la consecuencia importante que tiene esto? O sea, alfa 90, por ejemplo. Da 0. Da 0. Porque esto me da A por B, por el módulo de B, por el coseno de 90, y el coseno de 90 da 0. Entonces, en este caso, el producto escalar da 0. Esto es una consecuencia importante, porque entonces si uno tiene dos magnitudes vectoriales y hace el producto escalar entre ellas y da 0, uno sabe que esos vectores son perpendiculares. ¿Se entiende eso? Sí. Otra forma de calcular el producto escalar es si yo tengo mi vector A escrito como AX ahí y mi vector B como BX BY. Otra forma de calcularlo es componente a componente. Esto es, lo estoy escribiendo como todo lo más lento que puedo para que me consulten en el medio cualquier cosa. Y esto lo hacemos así. Es la componente de X va con la componente de X y sumamos la componente de Y multiplicada por la componente de Y. Todo esto lo estoy haciendo en dos dimensiones. Si hubiera una tercera dimensión, es lo mismo. ¿Ok?
No me fijé si estaba grabando todavía. Sí, todavía estoy grabando. Bien. ¿Les sonaba esto del producto escalar? ¿Hay alguien que no lo hubiera visto? Yo les voy a seguir preguntando a ver si se animan a hablar. Cada tanto. Cuánto silencio. ¿Alguien, lo voy a preguntar al revés, ¿alguien no había visto producto escalar? Bueno, listo. También, solo les voy a recordar, no voy a adentrarme mucho en esto ahora, porque lo vamos a usar más adelante en la materia. Y no me quiero detener muchísimo. Hay otro tipo de producto entre dos vectores que es un producto vectorial. Como su nombre lo indica, en este caso el resultado va a ser un vector. El producto ahora lo indicamos con una crucecita X, y esto nos va a dar un vector. ¿Ok? Acá solo voy a resaltar cómo se calculaba esto si uno lo tenía en coordenadas cartesianas, y lo vamos a retomar más adelante. Así no nos detenemos tanto con vectores ahora. Cualquier cosa la pueden repasar ustedes y nos consultan, ¿sí? Entonces esto, ahora sí lo estoy haciendo en 3 dimensiones. Va a tener 3 componentes. Y entonces la componente en X, ¿dónde lo tengo? Acá. Va a ser AI BZ menos AZBI. Después les voy a... Ahora se los estoy dando como formulita. Cuando lo usemos un poco más les voy a recordar cómo operar bien con estas cosas. Ahí BZ menos AZ BI en la primera coordenada. Después tenemos AZ BX menos AX BZ en la segunda. Y en la última, me quedé sin espacio, tenemos AXBI menos AIBX. ¿Ok? Entonces por ahora tómenlo como una formulita. Ya les digo, cuando lo empecemos a usar un poco más, lo prefiero verlo directamente en la clase, así no nos vamos tan por las ramas con esto. ¿Alguien había visto producto vectorial antes? Sí, yo sí, en cálculo. Ok. Bueno, y otra cosa que yo ya lo dibujé en algún momentito, eran, ¿qué son estos? O sea, por ejemplo, ¿qué es esto? Que les ponemos sombreritos. ¿Alguien sabe? Vectores unitarios, perfecto. Versores. Entonces, cuando denotamos algo con este sombrerito, estamos hablando de un versor o vector unitario, como dijeron ahí. Que entonces es, o sea, estamos dando una dirección, ¿ok? Y su módulo es 1. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros graficamos, cuando tenemos en 3 dimensiones, siempre vamos a tener además una terna derecha. O sea, esto quiere decir que el orden en el que ponemos estas cosas tienen que tener un cierto sentido. Eso tiene consecuencias en el producto vectorial, pero entonces si acá tenemos el I, que por lo general lo asociamos al eje X, el J al eje Y y el K al eje Z,
hay un ejercicio que les va a pedir que hagan operaciones con estos versores. Pero entonces lo que estamos diciendo es, yo con el versor i te puedo generar toda la dirección x. ¿Ok? Porque entonces yo puedo al eje, o sea, cuando quiero representar un vector, que por ejemplo lo tengamos escrito así, donde cada una de estas cositas que hay en cada una de estas coordenadas es un valor escalar, ¿no? Es un numerito que está en esa coordenada. Esto también lo podemos representar y lo van a ver representado de esta manera. Bx en dirección y, más bi en dirección j, más bz en dirección k. Y esto es otra manera de representar el mismo vector b. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, esto entonces es la parte de vectores. Ahora lo que quería repasar un poquito es derivadas integrales. ¿Cómo se llevan con las derivadas y las integrales? Chan chan. Me llevo mejor con las derivadas que con las integrales, se podría decir. Ok, entonces yo digo que, a ver, si podemos hacer esta derivada que me la van a dictar ustedes. Estamos. Entonces, derivadas. Imaginemos que tengo esta función. ¿Cómo la derivaba? Empecé con una difícil. Si no, vuelvo para atrás y hacemos algunas más fáciles primero. Yo porque no entiendo si el silencio es aburrimiento, timidez, una mezcla de ambas. Ok, me dicen, acá están diciendo que no se acuerdan de derivadas, entonces vamos a empezar con algo más sencillo. Por ejemplo, si yo tengo una función polinomial de esta manera, x a la n, la derivada, ¿se acuerdan cómo era? N por x a la menos, a la n menos 1. Perfecto. N por x a la n menos 1. ¿Sí? A ver qué otra función se me puede ocurrir derivar. Entonces una bien sencilla, por ejemplo, si yo, como un ejemplo aplicado de esto, tengo b por t más c más una constante y quiero hacer la derivada en función del tiempo, ¿cuánto me da? ¿B? Me da b, ¿ok? Porque lo que es una constante, cuando la derivo, se me va, o sea, la derivada de una constante es 0. Eso recuérdenlo. Y acá la variable es t, que está un exponente 1, ¿no? Entonces, me queda directamente b. Bien. ¿Alguien no entiende esto? ¿O nunca lo vio? ¿O necesita que lo repasemos más? Bien, entonces hagamos esta derivada complicada, a ver quién se ayuda, quién se anima a ayudarme. Hagamos como que yo no me acuerdo cómo derivar esto. sería la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Bien, ¿tu nombre? Camila. Camila.
Camila dijo la primera derivada por la segunda sin derivada, entonces ella ya identificó que acá tengo la multiplicación de dos funciones. Claro, sería A por E a la alfa T por Exacto. alfa. Entonces la regla que va a usar ella es la siguiente. Si yo tengo una función h de x, que es la multiplicación de una f por una g, h' es f', la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto da la derivada de...? O sea, acá esto sería una f1 de t y esto una f2 de t. ¿Cuánto da la derivada de la primera? A ver si se acuerdan. La derivada de una exponencial. Es la misma exponencial. Bien, pero me baja algo, ¿no? Por regla de la cadena. Sí. Lo que multiplica a la variable. Entonces esto es a por alfa por e a la alfa t. Eso es la primera derivada por la segunda sin derivar. O sea, esto de acá es f1'. Esto de acá es f2. Más, ahora es la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Cuánto da la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Solo como para recordar, la derivada del seno de x es el coseno de x y la derivada del coseno de x es el menos seno de x. Entonces acá tengo puedo tachar este más, poner un menos acá, menos seno de omega t más phi, y me sale algo más, ¿no? El W. El omega. Entonces por omega. Y entonces esto de acá es la primera sin derivar, y todo esto con el signo de ahí, con el menos, es la segunda derivada. La segunda función derivada. ¿Perdí a alguien en el camino? Es el momento de preguntar y no tener timidez si alguien no entendió cómo hacer esta derivada. A es una constante. Entonces, como las constantes multiplican en la derivada, solo derivo la otra parte. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora un poquito de integrales. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Gracias. Ahí va. Entonces ahora integrales. Entonces así como teníamos derivadas, que... Esperen, antes de integrales, me falta decir algo de derivadas. ¿Cuál es la interpretación de una derivada? Si yo tengo una cierta función f de x y yo quiero ver, por ejemplo, cuánto vale la derivada en algún lugar. Es la pendiente de la recta tangente. Bien. Entonces, si yo tuviera que graficar una recta tangente a la función en este punto, sería algo así. Y entonces,
f' en x0 es la pendiente de la recta tangente a f de x en x igual a x0. Esto como interpretación gráfica de qué es la derivada. ¿Sí? Sí. Y ahora vamos con integrales entonces. ¿Qué era una integral? Ahora digamos que yo tengo mis ejes xy y tengo una función así y yo quiero calcular la integral entre un punto A y un punto B. Entonces ahí, si esta es f de x, la integral entre los puntos A y B de f de x es el área bajo la curva. ¿Ok? Es esto que tenemos acá. Bien. Y por esto, entonces, nosotros lo que decimos es, decimos que f de x grande, o sea, f grande de x, perdón, es la primitiva de f de x, y lo anotamos así. F de x, la integral de f de x, ok. Cuando hablamos de integrales indefinidas, entonces esto nos va a dar alguna función integrada, ok, que en términos de esto que está acá, va a ser evaluar esa primitiva en B menos la primitiva en A. ¿Ok? Y entonces ahora hay que hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero hacer la integral de f de t dt y digo que f de t es una de las sencillas que usamos la vez anterior, bt más c. ¿Cómo hacía esto? ¿Podés separar la integral? ¿Cómo? ¿Podés qué? No, no te escuché. Separar la integral a cada término. Bien, sí, podemos decir que esto es bt de t más la integral de c por dt. Y entonces, b y c las puedes sacar afuera, b por la integral de t de t, más c por la integral de dt, porque son constantes, por eso las puedo sacar afuera, no dependen de la variable. Entonces la pregunta es, ¿quién es t por dt? La integral, ¿y quién es la integral de dt? Sería t cuadrado dividido 2. Exactamente, acá tenemos b, t cuadrado sobre 2, más c por t, ¿ok? Y a todo esto le voy a agregar una constante de integración. Siempre hay que acordarse que cuando hago integrales indefinidas, tengo que agregar una constante de integración. ¿Ok? ¿Alguien, Sí. ¿alguien no entendió o se perdió con esto? Ok, entonces repasemos un par de integrales que van a aparecer seguro en algún que otro momento para que las tengamos frescas.
¿Cuánto era la integral de b por t a la menos 1 de t? Esto lo puedo escribir como la integral de b sobre t de t. ¿Alguien le suena? De nuevo puedo sacar la b afuera. 1 sobre t de t. Da directamente el logaritmo. b logaritmo de t más c. O sea, esta integral, 1 sobre t de t, da el logaritmo. Y esto es la constante de integración. Una más. La integral de a por e a la alfa t de t. Puedo sacarla afuera porque es una constante, entonces la integral de e a la alfa t de t. ¿Alguien quiere arriesgar? Podés usar sustitución, Alejandro, que dice que hay que usar sustitución, pero no sé si me quiero meter tanto en detalle con sustitución, era a ver si alguien se acordaba. Que a igual más una constante da lo mismo, casi. Bueno, vamos a hacer sustitución. Entonces, acá lo más fácil, entonces lo que yo tengo que hacer acá es esto. Es decir, yo sé que la integral de e a la u de u es e a la u más una constante. ¿Ok? Pero acá tengo algo multiplicando la variable, por eso alguien me está diciendo que use sustitución. El tema es que si yo digo alfa por t es u, ahora tengo que averiguar quién es du, y es alfa por dt. ¿Ok? Yo tengo dt acá, entonces digo dt es du sobre alfa. Entonces esto me queda, lo transformo a sobre alfa por la integral de e a la u de u. O sea, ya saqué el 1 sobre alfa, que es una constante, para afuera. Y entonces esto me queda a sobre alfa por e a la u más una constante, o sea, a por e a la alfa t sobre alfa más c. ¿Cómo estamos con eso? Bien, profe. Pregunten, ¿eh? Si hay alguien que está ahí medio tímido y no quiere preguntar porque lo que sea, es el momento. Estamos haciendo esta clase específicamente para que estemos todos al tanto de estas cosas, que van a aparecer un montón. Bien. Una más. La integral de a por el coseno de omega t más phi diferencial t. Ok, Carolina. La matemática que vamos a usar es una matemática abstracta. Vamos a estar trabajando con variables todo el tiempo. Los problemas de la guía eventualmente van a tener números, o sea, las variables o los parámetros van a tener números para reemplazar, pero hay que familiarizarse con usar matemática abstracta. Vamos a estar hablando de variables y parámetros
un montón. O sea, pensá que acá yo te podría haber puesto que b valía 3, pero igual la variable t es la variable t y la integral eventualmente la vas a hacer sobre esto que es algo abstracto y el 3 te va a quedar afuera, por ejemplo. ¿Sí? Espero que eso haya aclarado un poco la duda. O sea, yo acá no te puedo dar un número para hacer la integral del coseno de omega t más phi. O sea, es una función que depende de una variable. Y por eso estamos con variables. ¿Cómo hago esta integral? ¿Alguien se acuerda? Regla de la cadena era lo que hacíamos para derivar, ¿no? Acá vamos a hacer, si se quiere, se hace lo mismo que hacíamos antes. Es sustitución, es decir, omega t más phi es igual a u. Entonces, ¿quién es de u? Phi es una constante en la variable, acá la variable es t. Entonces, es w dt, es de u. O sea que dt, que es lo que yo tengo ahí, es du sobre w. Esto me da la a por la integral del coseno de u sobre w, que lo puedo sacar afuera. ¿Ok? Y entonces esto es fácil, porque si se acuerdan lo que habíamos visto antes, yo sabía que el coseno de x derivado era el menos seno de x, y que el seno de x derivado era el coseno de x. Entonces, si yo estoy partiendo del coseno de x y quiero ver de dónde salió derivado esto, básicamente, que es como en ese sentido la derivada y la integral se relacionan. Entonces la integral del coseno, yo sé que me da el seno. Entonces tengo a omega seno de u más una constante. Y si lo quiero volver a expresar en las variables que yo tenía, es a sobre omega seno de omega t más phi más una constante de integración. Y esto es la primitiva en el sentido de que si yo ahora derivo esto, voy a obtener esto que está acá. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más de derivadas, integrales, vectores, lo que vimos hasta acá? Estoy haciendo como un breve respiro, a ver si hay alguna inquietud. Ok. Bueno, entonces lo último que vamos a repasar hoy, que es una parte importante, es ecuaciones diferenciales. ¿Alguien sabe lo que es una ecuación diferencial? ¿Trabajó con ellas antes? Ok. Sí, yo, perdón, no sé Sí. si no, yo las vi, no, me costaron bastante,
cuando las vi, y me acuerdo que eran ecuaciones donde vos relacionabas una función y las derivadas, Bien. la derivada de función. Exactamente, entonces eso es algo súper importante y que a nosotros nos va a interesar un montón como en la materia, y van a ver que en física se usan un montón las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial, ya la palabra lo dice, es una ecuación que tiene que ver con derivadas de funciones, básicamente. Las que vamos a ver acá son ecuaciones sencillas, que son ecuaciones en una variable, ¿ok? Y entonces la idea es que hoy repasemos brevemente cómo se opera con una ecuación diferencial, porque las vamos a estar usando a lo largo de la materia. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero un ejemplo muy facilito, y después uno de los ejercicios más completitos de la parte de esta de la guía de repasos sobre ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial, el concepto de ecuación diferencial y sistema dinámico, que es algo que dinámica, vamos a ver un montón nosotros acá, cuando veamos Newton, por ejemplo, son dos conceptos que están muy entrelazados. La idea es que yo con una ecuación diferencial puedo dar la prescripción temporal de un sistema, ¿ok? A partir de una ecuación que en este caso, por ejemplo, si yo doy una ecuación del tipo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo sencillo de una, de I a de t igual a 2i. Esto es una ecuación que me relaciona las variables, en este caso la variable i, con su derivada temporal. ¿Ok? Entonces los sistemas dinámicos que vamos a estar manejando nosotros son sistemas de la forma de f a dt, ¿ok? Igual a una función que nos va a depender de las variables. O sea, si esto es x, esto va a ser una función que la voy a llamar distinto, perdón. Está bien. De f de t me lo va a relacionar con las variables. Acá lo voy a... Eso, otra f. Es una función que va a depender de esas variables. ¿Ok? Típicamente esta f que estoy poniendo acá, vamos a ver qué son las coordenadas que vamos a estar trabajando. Entonces voy a tener, para un sistema unidimensional como este, voy a tener la derivada de la variable en función del tiempo, o sea, su velocidad, y alguna relación que tenga que ver con las variables que estén en juego acá, como tenemos acá, ¿no? O sea, esto es como una abstracción de esto. Esto es lo que se llama un sistema dinámico. En este caso es unidimensional y autónomo. Esto es importante. ¿Qué significa que sea autónomo? O sea, unidimensional es que tenemos una sola de estas derivadas y una sola de estas funciones. Autónomo significa que acá, en esta función, no aparece explícitamente el tiempo. O sea, no tengo acá 2i más 3t, por ejemplo, ¿ok? Solo aparecen las variables, pero no aparece explícitamente el tiempo. Y ese son el tipo de sistemas con los que vamos a trabajar. Bien. Entonces, ¿qué significa tener una ecuación de este estilo? Yo lo que quiero es llegar eventualmente entonces a una solución del tipo I de t, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo.
un sistema que a mí me lo den con esta prescripción, con una ecuación diferencial, a mí lo que me interesa estudiar es el comportamiento de I de t. ¿Ok? Que no es tan fácil como despejar de acá, ¿no? Porque, digo, acá no lo estoy escribiendo explícitamente, pero I depende de t, I depende de t, y entonces tengo una ecuación que me está relacionando la variable con sus derivadas. ¿Alguien se acuerda de algo de esto? Ok, ¿hasta ahora alguna consulta o se entiende más o menos por dónde la viene? ¿Por dónde viene la mano? Sí, ahí vamos. A eso vamos. Lo que yo quiero es que interpretemos un poquito este caso muy sencillo. Esto es un sistema lineal, porque la ecuación que tengo de este lado es lineal en la variable, no tengo un i cuadrado, sino que tengo solo la i. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos investigar qué es lo que pasa si yo grafico de i a de t en función de la variable. Tengo una recta dependiente 2, ¿no? Esta función es 2i. O sea, quiero que interpretemos un poquito lo que va a pasar antes de resolverlo analíticamente. ¿Sí? ¿Esto se entiende? El grafiquito que hice. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que...? De i a de t es la velocidad de cambio de la variable i, justamente, ¿no? Por lo que dijimos de derivadas. Entonces, si yo sé que di a de t es 2i, si yo estoy en los i positivos, ¿cómo va a ser 2 por i? Siempre positivo, ¿no? Sí. Entonces eso lo que me indica es que si yo estoy en los i positivos, mi variable siempre va a crecer. Hago una flechita para indicar que si yo estoy acá, la variable va a crecer siempre. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Pues esto siempre va a ser positivo. Y si la derivada siempre es positiva, siempre me voy a crecer. Por otro lado, si i es negativo, siempre voy a decrecer, ¿no? Siempre me voy a ir hacia los i's más negativos. Si yo tengo una ecuación que sea di a de t igual a... o sea, ahora lo vamos a ver explícitamente. Entonces esto se ve que el signo de di a de t siempre es negativo, es esta recta, ¿no? Esta recta siempre es negativa para los i's negativos y siempre positiva para los i's positivos. ¿Qué pasa si i es justamente 0? Estoy acá, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? ¿Siguen ahí o se me cayó la conexión? Ok, pero lo que les estoy preguntando es, si di a de t es esta recta que yo dibujé acá, que es 2i, para los i positivos me da positivo, para los i negativos me da negativo, ¿no? Es esta misma recta. Es negativa, estoy por debajo del 0 en i. Y si es justo 0, no crece ni decrece, porque tendría la ecuación de i a de t
igual a 0. ¿Ok? Sería, no tengo velocidad de crecimiento en la variable y. Entonces fíjense que con este mini dibujito que acabo de hacer, nosotros ya podemos decir algo de cómo se va a comportar esto, que ahora lo vamos a resolver analíticamente. Nosotros sabemos que si mis i's son positivos, me voy a ir para los positivos. Si mis i's son negativos, me voy a ir para los negativos. Pero si i es 0, tengo un punto de equilibrio, ¿no? Un punto donde no crezco ni decrezco. Y con este grafiquito yo ya sé que ese punto de equilibrio va a ser inestable. Pero ahora veámoslo con la cuenta. Entonces yo quiero resolver este sistema de i a de t igual a 2i. Lo que yo tengo que hacer es separar las variables, todo lo que tiene i de un lado, todo lo que tiene el tiempo de otro. Entonces hacemos estas cosas, que es, pasamos dividiendo este 2i y pasamos multiplicando el dt. Y con esta igualdad decimos, bueno, integramos a ambos lados. ¿Sí? Sí. De este lado tenemos entonces un medio, la integral de i sobre i. Y de este lado tenemos, ya tenemos un t más, bueno, no, lo dejo así todavía. Integral de dt. Puedo pasar el 2 para el otro lado. ¿Esto cuánto me da? Logaritmo natural de i, ¿no? O logaritmo de i. ¿Y esto de acá? Me da 2 veces t más una constante de integración. Sí. Y entonces ahora despejo i, que es lo que yo quiero, y en función de t, y llego a que i en función de t es e a la 2t más c, y usando las propiedades, ¿no?, de que esto es lo mismo que e a la 2t por e a la c, a todo esto lo llamo una amplitud a, y entonces digo i de t, voy para acá, i de t es a por e a la 2t. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Esa constante a, ¿no? Esta constante a es lo que nos quedó de la integración. Y esto lo tenemos que explicitar con las condiciones iniciales. Yo, para tener la solución única de un sistema, necesito dar condiciones iniciales. O sea, necesito saber de dónde salgo para saber a dónde voy. Si no, lo que me queda es una familia de soluciones. Ok, entonces acá a mí me tendrían que decir, por ejemplo, i en 0 vale 3. ¿Ok? Y entonces ahí yo digo, bueno, si mi solución es a por e a la 2t, entonces i en 0 es a, porque e a la 0 es 0, ¿no? A por e a la 0, o sea, a, esto es igual a 3, y entonces en este caso tendría a igual a 3. Y ahí la solución de mi sistema que cumpla con esa condición inicial es 3e a la 2t. ¿Sí? Entonces las condiciones iniciales son importantísimas a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. ¿Alguna pregunta? No, no. Y cumple esto con lo que habíamos dicho acá, ¿no? Porque fíjense que estoy en una condición inicial donde i es positivo, ¿no? Que es 3, y esto siempre crece para los positivos, porque e a la 2t, a medida que t crece, esto crece rapidísimo. ¿No? Sí. Buenísimo. Bueno, ya casi estamos.
quiero dejar al menos esbozado un último problemita, que es el siguiente, una ecuación diferencial, que es el modelo logístico. ¿Alguien conoce lo que es el modelo logístico de crecimiento? Este es el ejercicio, déjenme que lo mire. El ejercicio número 12 de la guía de repaso. Bueno, el modelo logístico es un modelo de crecimiento de poblaciones, donde N es la cantidad de individuos en la población, seguramente en ecología lo vieron, y que tiene esta ecuación. También se lo conoce como ecuación de capacidad de carga, donde tenemos un parámetro R que es positivo, que denota tasa de crecimiento, y tenemos esto de acá que se llama capacidad de carga, que nos limita la población. Fíjense, cuando n es muy pequeño, si yo hago la distributiva acá, como para interpretar un poquito antes de mandarnos a hacer cuentas, esto me va a dar Rn menos R sobre Kn cuadrado, ¿no? Si hago la distributiva. Cuando n es pequeño, n cuadrado es pequeño respecto a n. Entonces esto va a crecer, o sea, esto va a crecer. Pero a medida que n crece, el cuadrado empieza a tomar importancia y va a restar. ¿De qué manera? Y de manera tal de limitar la población. ¿Okay? Fíjense, el problema nos pregunta directamente, ¿para qué conjunto de valores de n la población disminuye? ¿Y para cuáles crece? Me dicen en el ítem A. ¿Cuándo disminuye y cuándo crece? ¿Cómo lo puedo ver a eso? Sin hacer muchas cuentas. Miro el signo de dn a dt, ¿no? Si dn a dt es positivo, n crece, ¿no? Si dn a dt es negativo, n decrece. Y si dn a dt es igual a 0, tengo un n estacionario. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Entonces lo que quiero ver es básicamente el signo de R por N, 1 menos N sobre K. Pero ¿qué pasa? Esto que está acá siempre es positivo, porque N es un número de población, entonces siempre va a ser positivo y el parámetro de R es positivo. Entonces lo que tengo que ver es qué pasa con esto. Y entonces, por ejemplo, si quiero ver cuándo disminuye, quiero ver cuándo 1 menos N sobre K es negativo. Eso es 1 menor que N sobre K. O sea que N mayor a K. Si N es más grande que K, N está por encima de la capacidad de carga, entonces N disminuye. N decrece cuando N es mayor a K. Por lo tanto, N, o sea, haciendo lo mismo pero al revés, poniendo acá un mayor a 0, acá me va a quedar mayor, acá me va a quedar mayor. O sea que cuando N es más chico que K, N va a crecer. Lo que decíamos hoy. Y cuando alguna población estacionaria, cuando esto se haga 0 exactamente, esto es cuando n sea igual a k, porque cuando n es igual a k, tengo un 1 acá, ¿no? N dividido, o sea, k dividido k es 1, 1 menos 1, 0. ¿Sí? ¿Alguien se perdió con este análisis? No, todo bien.
Bien. También tendríamos en estacionario n igual a 0, ¿no? Porque ahí sí teníamos una multiplicación de cosas. No es un punto muy interesante igual, ¿no? Porque es como, bueno, si no tenés población, la población nunca crece ni crece. Pero esto es interesante porque este es estacionario y además es estable, ¿no? Porque, digo, si n es más chico que esto, n va a seguir como va a crecer, y si n es más grande que esto, n va a decrecer, o sea que es un equilibrio estable. ¿Sí? Y ahora entonces el ítem me dice, encuentre la solución n de t. O sea, ahora tenemos que arremangarnos y hacer cuentas un poco más en serio. ¿Puedo borrar esto ya? Entonces, no sé si lo vamos a llegar a completar, creo que sí igual. Pero al menos les voy a delinear por dónde viene la cuenta. Entonces hacemos lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Tengo que separar las variables. Entonces digo, dn sobre n por 1 menos n sobre k es igual a r de t. ¿Hasta ahí vamos? Entonces integro a ambos lados. Y ahí uso algo que me dieron como, que te dan como ayuda en el ejercicio, que dicen, bueno, la integral de esto es el logaritmo natural de n sobre n menos k. Y entonces integrando al otro lado voy a tener rt más una constante de integración. ¿Hasta ahí vamos? Ahora lo de siempre. Me queda acá un n sobre n menos k igual a e a la rt más c, lo cual voy a escribir como a por e a la rt. Y acá voy a hacer un mini paréntesis, que es decir, bueno, si yo sé que n en t igual a 0 va a valer un cierto valor en E0, yo de acá ya me voy a despejar cuánto vale A. Porque digo, entonces, N0 sobre N0 menos K tiene que ser igual a A por E a la 0, ¿no? Que es 1. Y entonces, esto va a valer A. ¿Sí? Para una dada condición inicial N0. Esto se ve antes de que siga con la cuenta. Bien, porque ahora igual en la cuenta voy a seguir arrastrándola un ratito más por simpleza. Entonces, tengo esto, n sobre n menos k igual a, escribo acá, n sobre n menos k igual a por e a la rt. Paso multiplicando, entonces tengo que n es n menos k por a por e a la rt. O sea que n por 1 menos, o sea, esto de acá hago distributiva na e a la rt menos k por a e a la rt. Y ahora paso esto restando para acá y saco factor común n. ¿Perdí a alguien en este paso o se ve lo que hice? Y esto es igual a menos k por a por e a la rt. O sea que n, ya vamos llegando a la solución, es menos k por a por e a la rt
sobre 1 menos a la RT, a e a la RT, ¿sí? Ahora, este menos que está acá, puedo poner un más acá y dar vuelta los signos en el denominador. ¿No? Bien. Y ahora, por último, voy a multiplicar o sea, voy a sacar factor común e a la RT para que esto quede más fácil. Entonces voy a hacer e a la RT por K por A sobre e a la RT por A menos e a la menos RT. Y entonces puedo tachar esto con esto. Díganme si voy muy rápido con los pasos que estoy haciendo y freno y los intento explicar de nuevo. Bien, y entonces ahora sí, reemplazo quién es A. Entonces A era esto que está acá. Entonces voy a tener K N0 sobre N0 menos K por N0 sobre N0 menos K menos E a la menos RT. Hago distributiva en el denominador y llego finalmente a la solución. KN0 sobre, fíjense, N0 menos K por N0 sobre N0 menos K, me va a quedar un N0 ahí, ¿no? Y después me va a quedar más K menos N0, o sea, se me da vuelta el signo por el menos este, E a la menos RT, y llegamos a la solución. Y entonces, intentemos, el ejercicio después pide que grafiquemos esto. Para este tipo de cosas, cuando haya que graficar este tipo de cosas, yo les recomiendo que aprovechemos que están en sus casas, que tienen acceso a programitas graficadores en internet, y que pueden poner valores de los parámetros directamente y hacer sus gráficos ahí. ¿Ok? Pero analicemos esto así como está ahora. Fíjense qué pasa si yo quiero graficar en función del tiempo n de t. Y nos agarramos de cositas que ya habíamos visto antes. ¿Qué pasa si n0 es k? Lo podemos ver de la cuenta. Si mi condición inicial es tal que n0 es igual a k, fíjense, n de t me queda k por n0, o sea, n0 cuadrado, ¿no? Abajo me queda sobre n0 más k menos n0. O sea, todo este término, que es el que me da la evolución temporal, porque es donde queda el tiempo explícitamente, se me va. O sea que me queda n0 sobre n0, o sea, n0 cuadrado sobre n0, o sea, n0. O sea, que si a tiempo 0 mi condición inicial es k, queda lo que habíamos visto antes, no evoluciona en el tiempo. Me quedo ahí. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando analizamos la derivada directamente? Siempre tenía derivada 0. ¿Sí? En este caso, la población empezó siendo la capacidad de carga y nunca se movió de ahí.
porque es mi condición inicial. N0 es N a T0. Sí, Juan, dígame. El igual parece un menor. ¿Cuál igual? Este de acá. Esto es un igual. Si la condición inicial es esta, es esto. Ahora, nosotros también sabíamos que si mi condición inicial era mayor acá, n decrecía, y si mi condición inicial es menor acá, n crece. Ahora, si yo estoy por acá, con una condición inicial por acá, ¿puedo eventualmente pasar para el otro lado de esta línea que yo dibujé? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ya están cansadas, ¿no? Ya casi terminamos. Bueno, lo que es, fíjense, esto es algo importante de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, dada una condición inicial, o un conjunto de condiciones iniciales para más de una dimensión, tienen solución única. O sea, hay un teorema que se llama de existencia y unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. No es importante que se lo aprendan, ni que, solo que sepan que existe. Y lo que dije yo es, si yo empiezo con una condición inicial por acá, esto se queda planchado ahí. Ni crece, ni decrece. Entonces, si estoy con una condición inicial por acá, n0 menor acá, esto va a crecer, pero no puede crecer indefinidamente. Esto va a crecer y se va a ir planchando como cerca de esta asíntota. O sea, esto sirve como una asíntota. No puedo atravesar al otro lado. Si empecé de este lado, ¿ok? ¿Ese concepto se entiende? Bien, y lo mismo si estoy arriba. Si yo empiezo arriba, como mucho me voy a acercar asintóticamente. Después grafiquen esto con un graficador, ustedes, poniendo valorcitos. Yo acá lo estoy haciendo muy esquemáticamente, como para cerrar la clase. Les va a dar así como una sigmoidea, de alguna manera. Y se va a ir acercando a la capacidad de carga. ¿Ok? Acá como que se me despegó un poquito, pero bueno, la idea es que se va acercando como si fuera una asíntota. Entonces, ok, como para cerrar la clase de hoy. Primero, hicimos un breve repaso de vectores. Les animo a que revisiten los ejercicios y que cualquier duda nos consulten la vez que viene, que vamos a tener un ratito de consultas, o nos escriban por mail. Repasamos todas las operaciones que había que repasar con vectores. Después repasamos un poco de derivadas, un poco de integrales. Y fíjense que en ecuaciones diferenciales es como que todo este concepto de derivada y de integral nos están sirviendo. Entonces, en las teóricas, en particular que siguen, que van a empezar a usar mucho de derivadas integrales, está bueno que repasen un poco eso. Y ecuaciones diferenciales, básicamente, como comentario final, nosotros cuando veamos dinámica vamos a ver la ecuación de Newton, que seguramente ya la vieron en algún momento de sus vidas. ¿Y la ecuación de Newton qué es? Me estoy adelantando un poquito. ¿Pero alguien se acuerda de Newton? ¿Qué dice Newton? ¿Nunca vieron Newton? ¿Nada? ¿En el secundario?
Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ok? Esto lo van a ver más adelante, o sea, no importa si ahora no lo saben, pero básicamente, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Muy bien. Vamos a poner. Si estamos en una D, supongamos que estamos sobre el eje X, que es donde vamos a arrancar nosotros, la aceleración es la derivada segunda del desplazamiento, ¿no? Que es este numerito M. Y acá en definitiva me queda una función. La voy a llamar. Está bien, vamos a dejar. Va a depender de estas X. Entonces depende de la forma que tenga esto, ya lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente estamos lidiando con una ecuación diferencial, por eso estamos acá repasando ecuaciones diferenciales en la primera clase de mecánica y termodinámica. Pues es una ecuación que me está relacionando alguna función de las variables, que tendrá una cierta forma, depende de qué fuerzas estén en juego, con alguna derivada, en este caso la derivada segunda, de esas variables. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que la guía de repaso, con lo que vimos acá, la pueden completar. Entonces hagan el ejercicio de sentarse, quienes hayan visto, repasen con la guía, quienes no hayan visto algo, siéntense con esto. También en el primer capítulo del Sierse-Mansky, todas las cosas que estuvimos viendo acá están explicadas, por si quieren repasarlas en el libro. Y cualquier cosa nos preguntan, pero la idea es tener como esta mínima base matemática antes de empezar a resolver ejercicios y también para que puedan seguir las teóricas. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Comentario? Chicos, no sé, Juan o Franco, si tienen algún comentario y quieren decir algo o algo que me haya olvidado. Bueno, entonces esto es todo lo que tenía para compartirles hoy en cuanto a repaso. Y les invito a que arranquen con la guía de repaso. El Sierse-Mansky. Mandó el link la profe. No sé si voy a dejar de grabar.